Muy buenas, millennials fisios. Hoy en este episodio 6 voy a continuar respondiendo a las preguntas que quedaron pendientes del episodio anterior que me realizasteis los estudiantes de fisioterapia por Instagram. Vamos allá. Pregunta 11. ¿Cómo repasar anatomía? Estudiar anatomía siempre es algo aburrido hasta que empiezas a aplicarla un poco a la clínica. Yo, por ejemplo, trato de repasar siempre anatomía o fisiología que no recuerdo que esté implicada en los casos que yo trato en mi consulta. Y para ello me suelo servir sobre todo de YouTube o de antiguos apuntes de la carrera. Aunque hoy en día tenemos muchísimas apps en los móviles que ofrecen contenido muy bueno de anatomía. Pregunta número 12. ¿Qué consejo me darías para empezar las prácticas? Suena topicazo, pero aprende lo máximo posible de ellas. También te diría que no te desanimes si en algunos sitios la fisioterapia no es lo que esperabas, porque es muy probable que te pase, y trata de sacarle todo el partido posible. Llévate dudas a casa, dale importancia a conocer la fisiopatología de los casos que te encuentres, aprende de los profesores o de los fisios que tienen más experiencia. En fin, lo dicho, buscar aprovecharlo lo máximo posible. Pregunta número 13. ¿Hacer prácticas antes o después de estar estudiando? Yo te diría que siempre que puedas, aunque si la idea, como te digo, es que le saquéis el máximo partido, yo no las haría si tengo mucha carga de estudio. Es decir, yo me las dejaría para cuando fuera lo más libre posible. Pregunta número 14. ¿Cómo busco trabajo al salir? No todos van a tener la suerte de que llegue la oferta de su vida al acabar la carrera, y más como está el tema hoy. Así que lo que ya dije en el episodio anterior, muévete al máximo para meter la cabeza en algún centro donde ir haciendo mano y viendo casos. Y si no, mientras tanto, siempre puedes ir cogiendo a amigos, familiares, pero no te quedes quieto. Pregunta número 15. ¿Cuándo lograste hacer un diagnóstico o saber qué tratamiento aplicar solo viendo al paciente? Nunca. Y espero nunca llegar a hacerlo. Muchas escuelas de razonamiento, incluso muchos profesores, a mí en la carrera me hablaban de conocer el caso solo con la observación de sus patrones de movimiento. El típico que te dicen de no, llegará un momento en el que solo cuando veas al paciente entrar por la puerta ya vas a saber lo que tiene. Pero yo esto no lo comparto del todo. Pues para mí cada paciente es un universo y prejuzgar antes de hacer una buena valoración siempre puede jugarte una mala pasada. Pregunta número 16. ¿Puedo ser fisio siendo podólogo? Por supuesto, no veo por qué no. Los pies, de hecho, son origen de muchos problemas musculoesqueléticos, por lo que ya llevas mucho ganado. Pregunta número 17. ¿Cómo hacer mejor un masaje deportivo? Para mí no existen diferencias entre un masaje deportivo o un masaje no deportivo. Yo, por ejemplo, tuve esta misma duda cuando acabé la carrera porque fui a diferentes eventos deportivos a ofrecer sesión de fisioterapia, o sea, servicio de fisioterapia. Y entiendo que al final intentes empaparte y aprender sobre tipos de masaje, pero para mí a día de hoy no tiene mucho sentido diferenciar un tipo de masaje de otro. Para mí el masaje es una técnica más de terapia manual que tiene unos buenos efectos relajantes y sobre la disminución de dolor a corto plazo y que yo utilizo cuando creo conveniente. Personalmente lo único que trato de hacer en mis masajes y que te recomendaría es que ajustaras la intensidad al paciente que lo pide y que siempre los realices sin dolor. Pregunta número 18. ¿El miedo puede afectar al dolor? Seguramente sí. Yo creo que un psicólogo o psicóloga estaría más capacitado a contestar esta pregunta, pero yo creo que cualquier emoción negativa o creencia que uno no sepa gestionar puede repercutir sobre el umbral del dolor, claro. Pregunta número 19. ¿Evidencia científica del Cyriax? Es bastante pobre, pero bueno, como la mayoría de técnicas. Aunque se sigue utilizando mucho, creo, yo considero que no tienen los efectos que se le presuponen. Un cirujano, por ejemplo, le comentaba una vez a un profesor que tuve de confianza que le parecía un poco locura que habláramos a veces de romper ligamentos, romper fibras con las manos, cuando él había tenido a veces dificultades en quirófano para romper un ligamento o un tendón con bisturí. Atendiendo a esto, creo que muchas veces
se nos sube el ego a la cabeza y afirmamos cosas que no se cumplen. Y por último, pregunta número 20. ¿Cómo prevenir una recidiva o una recaída de una lesión? Esto es muy complejo, pues como ya dije una vez, el término prevención de lesiones hay que cogerlo muy entre comillas porque depende de demasiadas variables como para poder afirmar que nosotros podemos prevenir lesiones. Si se trata de una lesión deportiva, yo sí que tendría en cuenta todos los factores predisponentes que yo encontrara en la valoración que pudieran haber propiciado a esta, y tendría muy en cuenta también el gesto en el que se lesionó y el momento en el que lesionó para luego aplicarlo y tenerlo muy en cuenta en su readaptación. Si no fuera una lesión deportiva, por ejemplo un dolor de espalda, es más complejo, pero bueno, el pensamiento al final es el mismo. Sí que es verdad que si esto puede servir de ayuda, yo en consulta tengo una norma no escrita muy clara, y es que si a mí un paciente me viene 3 veces con el mismo problema, lo derivo a otro profesional que para mí sabe más que yo. Pues yo entiendo que si un paciente me llega 3 veces con el mismo problema, es que no he sabido llegar a su problema. Y bien, hasta aquí llegarían las últimas 10 preguntas que quedaban. Espero vuestro feedback, espero que os hayan servido de ayuda. Y aprovecho para anunciar que para el próximo episodio haré una encuesta en los stories de Instagram para que vosotros seáis los que decidáis qué tema queréis que hablemos por aquí, ya que la verdad es que estoy muy contento porque el feedback está siendo muy muy bueno. A pasar buen día y nos vemos en el próximo episodio. Chao.